Antes de comenzar, imagina por un momento algo muy simple pero profundamente revelador: el rostro de tu hijo, no el que muestra al mundo, sino el que a veces solo tú como madre o padre puedes intuir detrás de sus silencios, de sus cambios de ánimo, de esas luchas internas que no siempre sabe expresar con palabras. Detente un instante y déjalo entrar en tu mente con calma, porque este mensaje no nace de la teoría ni de ideas abstractas, sino de la realidad más íntima de muchas familias. Hoy no hablamos de conceptos espirituales lejanos, sino de la vida cotidiana, de ese hijo que amas profundamente, por el que has llorado en silencio, por el que has orado cuando nadie te veía y por el que, en más de una ocasión, has sentido un temor difícil de explicar. Tal vez te has preguntado si todo eso que sientes es solo preocupación o si hay algo más profundo ocurriendo. Y la verdad es que muchas veces el corazón de un padre o una madre percibe más de lo que la mente puede comprender, porque mientras el mundo parece seguir su ritmo normal, hay realidades invisibles que se mueven en paralelo, especialmente en la noche, cuando todo se apaga y la casa entra en silencio. Cuando tu hijo duerme y parece que todo está en calma, es precisamente ahí donde muchas veces se libran batallas que no se ven. No importa si tu hijo es pequeño o adulto, si vive contigo o lejos, si parece fuerte o vulnerable. El vínculo entre un padre y un hijo no se rompe con la distancia ni con el tiempo. Es una conexión profunda que va más allá de lo físico, y por eso, cuando algo no está bien en su interior, tú lo percibes incluso sin poder explicarlo. Esa inquietud que a veces sientes no es simple imaginación, es el reflejo de una preocupación real por alguien que forma parte de ti. Muchos padres se preguntan en silencio: ¿qué más puedo hacer si ya no está bajo mi cuidado directo? ¿Cómo puedo protegerlo si no me escucha? ¿Cómo puedo ayudar cuando parece que rechaza cualquier consejo? Y es en ese punto donde surge una verdad que ha acompañado a generaciones enteras de creyentes. La oración de un padre o de una madre tiene un peso espiritual que muchas veces no se alcanza a comprender en su totalidad. No es una acción simbólica ni un consuelo psicológico, sino una forma real de intercesión que ha sostenido familias enteras en medio de procesos difíciles. Hay oraciones que no solo expresan palabras, sino que construyen protección, abren caminos y sostienen vidas en silencio. A lo largo de la historia hay ejemplos que confirman esta realidad. Uno de ellos es el de una madre que no se rindió nunca, incluso cuando todo parecía perdido. Santa Mónica dedicó años de su vida a orar por su hijo Agustín, quien atravesó una etapa de confusión, distancia espiritual y decisiones equivocadas. Desde una mirada humana, muchos habrían pensado que no había esperanza, pero su perseverancia en la oración se convirtió en un proceso silencioso que terminó transformando una vida entera. Su historia no es un relato simbólico, sino una prueba de que la constancia en la intercesión puede sostener procesos que a simple vista parecen imposibles. También encontramos en la Escritura el testimonio de Daniel, quien permaneció fiel en la oración incluso en medio de una situación extrema. En el foso de los leones, en una noche de incertidumbre total, su fe no se detuvo y esa fidelidad mostró que la presencia de Dios no está limitada por las circunstancias. Ambos ejemplos nos recuerdan algo esencial: la oración no depende de la apariencia de las situaciones, sino de la profundidad del vínculo con Dios. Y es precisamente desde esta perspectiva que hoy quiero presentarte algo muy concreto: tres oraciones nocturnas que pueden convertirse en una práctica constante antes de dormir. No son fórmulas mágicas ni rituales vacíos, sino expresiones de fe profunda que han acompañado a muchos padres en procesos de intercesión por sus hijos. La primera de estas oraciones es una oración de entrega, donde el padre o la madre reconoce que no tiene el control absoluto y confía la vida del hijo a Dios. La segunda es una oración de protección, donde se invoca la cobertura divina sobre su descanso, su mente y su camino. Y la tercera es una oración de restauración interior, dirigida a las heridas invisibles que muchas veces determinan decisiones,
emociones y procesos internos. Cada una de estas oraciones tiene un propósito distinto, pero todas comparten una misma raíz, el amor profundo de un Padre que no deja de interceder. Y aunque más adelante profundizaremos en cada una de ellas, es importante entender desde ahora que no se trata de palabras repetidas sin sentido, sino de una actitud constante del corazón que decide no rendirse espiritualmente por sus hijos, incluso cuando las circunstancias no muestran cambios inmediatos. Porque en el fondo, la oración no solo busca respuestas visibles, sino también transforma a quien ora, fortaleciendo su fe, su paciencia y su confianza en el proceso que Dios está llevando a cabo. Antes de continuar con estas oraciones, es importante que entiendas algo que muchas veces se pasa por alto en medio de la preocupación por los hijos. La vida espiritual no se desarrolla únicamente en los momentos visibles, sino también en aquellos espacios donde nadie más observa lo que ocurre. Y uno de esos espacios es la noche, cuando el ruido del día desaparece, cuando las distracciones se detienen y el corazón queda en silencio, es ahí donde muchas realidades internas se hacen más claras, no porque la noche sea negativa en sí misma, sino porque es un momento donde la mente baja la guardia y el alma se vuelve más receptiva a lo que realmente siente. En ese contexto, la oración nocturna por un hijo no es solo un hábito piadoso, sino un acto de cobertura espiritual. Es el momento en el que un padre o una madre reconoce sus límites y coloca la vida de su hijo en manos de Dios. Es como decir, con humildad y confianza, Señor, yo no puedo estar en todos los lugares donde Él estará, pero tú sí. Esa entrega no es resignación, es confianza activa. Es aceptar que hay dimensiones de la vida que no se pueden controlar, pero sí se pueden confiar. La escritura nos muestra que la noche ha sido en muchos momentos un escenario donde Dios actúa de manera profunda, no siempre de forma visible, pero sí real. Jacob luchó durante la noche y salió transformado. Samuel escuchó la voz de Dios mientras dormía. Pablo y Silas, en medio de la oscuridad de una prisión, cantaban himnos en la madrugada y en ese mismo contexto las cadenas se rompieron. Estos relatos no son simples historias antiguas, sino recordatorios de que incluso cuando todo parece quieto, Dios sigue obrando. Por eso, cuando un padre ora por su hijo antes de dormir, no está simplemente cerrando el día con una práctica religiosa, está estableciendo una declaración espiritual, está reconociendo que su hijo no queda desprotegido cuando él cierra los ojos, porque hay una presencia mayor que lo cuida. Y esa certeza, aunque no elimine los problemas de inmediato, cambia profundamente la manera en que se vive la preocupación. Sin embargo, para que esta oración tenga un impacto real en el corazón de quien la realiza, debe nacer desde una actitud correcta, no desde el miedo constante, no desde la ansiedad de querer controlar todo, y tampoco desde la desesperación, porque la oración que intenta controlar no libera, sino que carga más el corazón. En cambio, la oración que confía libera tanto al que ora como a aquel por quien se ora. Aquí es donde muchos padres luchan internamente, porque el amor por un hijo puede fácilmente convertirse en ansiedad si no se entrega correctamente. Es necesario comprender que confiar no significa dejar de amar ni dejar de preocuparse. Significa aceptar que el amor verdadero también incluye la capacidad de soltar. Soltar el control, soltar la presión, soltar la idea de que todo debe resolverse según nuestro tiempo o nuestras expectativas. Dios no ignora el amor de los padres, pero tampoco se limita a él. Su visión es más amplia, más profunda y más completa. En este punto, la primera oración nocturna toma su verdadero sentido. No es una oración para pedir control, sino para entregar. Entregar no significa desentenderse, sino reconocer que el hijo no es propiedad del miedo ni de la ansiedad, sino una vida que puede ser confiada al cuidado perfecto de Dios. Es una decisión interior que dice, Señor, lo pongo en tus manos porque tú ves lo que yo no puedo ver. Este acto de entrega tiene un efecto profundo en el corazón del padre o la madre. Poco a poco la angustia comienza a perder fuerza
y el amor deja de ser un peso para convertirse en confianza. Ya no se ama desde el temor de perder, sino desde la certeza de que Dios también está obrando en lugares donde no podemos llegar. Y aunque las circunstancias externas no cambien de inmediato, algo interno sí comienza a transformarse, la manera de amar, de pensar y de esperar. Después de esta entrega, la oración nocturna adquiere una nueva dimensión. Ya no es solo una petición, sino una forma de descanso espiritual, porque quien entrega verdaderamente también aprende a descansar. Y ese descanso no es indiferencia, es fe en acción. Es confiar en que mientras el Padre duerme, Dios permanece activo. Mientras el corazón descansa, la obra espiritual continúa. Y es precisamente en este punto donde comienza a abrirse el camino hacia la segunda oración, la oración de protección, que no solo cubre al Hijo en el plano espiritual, sino que también transforma el ambiente interior del hogar. Pero antes de llegar a esa segunda oración, es necesario que esta primera verdad quede clara. Entregar no es perder, es confiar. Y confiar es el primer paso para una oración que realmente transforma tanto al Hijo como al corazón de quien ora por él. Cuando la entrega se ha hecho de verdad, no como una simple frase repetida, sino como una decisión profunda del corazón, entonces la oración comienza a tomar una nueva forma. Ya no nace desde la tensión del control, sino desde la confianza que se va construyendo en silencio. Y es en ese estado interior donde surge la segunda oración nocturna, una oración que tiene un carácter distinto, porque ya no solo se centra en entregar, sino en cubrir, proteger y afirmar la presencia de Dios sobre la vida del Hijo. Esta oración de protección no se trata de enumerar peligros ni de vivir en un estado constante de alarma. Al contrario, su esencia es declarar quién es Dios en medio de la vida del Hijo. Es reconocer que hay una protección que no depende de la vigilancia humana, sino de una presencia constante que no duerme ni se ausenta. Cuando un padre o una madre ora así, está afirmando una verdad espiritual que va más allá de lo visible, que su hijo no está solo, incluso cuando él mismo no es consciente de ello. La Biblia describe a Dios como aquel que no duerme ni descansa, como aquel que guarda la vida de sus hijos en todo momento. Esta imagen no es poética solamente, es una declaración de cuidado constante. Mientras el mundo descansa, Dios permanece activo. Mientras el padre o la madre duerme, la vida del hijo sigue bajo una cobertura que no depende de la capacidad humana de vigilar, sino de la fidelidad divina. Y cuando esta verdad se interioriza, cambia la manera en que se enfrenta la preocupación nocturna. La oración de protección no busca alimentar el miedo, sino debilitarlo, porque el miedo crece cuando el corazón siente que está solo frente a lo desconocido. Pero cuando el corazón entiende que hay una presencia mayor cuidando lo que ama, el miedo pierde su fuerza. No desaparecen necesariamente las preocupaciones, pero dejan de dominar la mente. Y eso ya es una transformación profunda. Muchos padres experimentan que cuando comienzan a orar de esta manera por sus hijos, algo empieza a cambiar no solo en la vida de ellos, sino también en el ambiente del hogar. Las tensiones disminuyen, la manera de hablar se vuelve más calmada, y hasta los conflictos que antes parecían constantes empiezan a suavizarse. Esto no ocurre por casualidad, sino porque la oración, cuando es constante y sincera, influye en la forma en que se vive la relación con los demás. La protección espiritual no es algo abstracto, se manifiesta en decisiones, en pensamientos, en encuentros y en procesos que muchas veces no se pueden explicar de manera inmediata. Hay momentos en los que un hijo evita una situación sin saber por qué, o cambia una decisión sin una razón clara. Desde la fe, estos pequeños movimientos pueden entenderse como parte de una cobertura que actúa de manera silenciosa, preparando caminos y evitando cargas innecesarias. Sin embargo, es importante mantener una actitud equilibrada. La oración no consiste en vivir buscando señales constantes o interpretando cada detalle como algo sobrenatural. Más bien, consiste en confiar en que Dios está obrando incluso cuando no hay señales evidentes.
La verdadera protección no siempre se ve, pero se puede confiar. Y en este punto, la segunda oración nocturna adquiere su sentido más profundo. Es una oración de confianza activa. No es pasiva porque implica fe, pero tampoco es ansiosa porque descansa en Dios. Es una forma de decir cada noche: Señor, guarda a mi hijo donde yo no puedo llegar, cuida su mente, su corazón y sus pasos mientras yo descanso. Esta forma de orar también transforma al padre o a la madre. Poco a poco, la preocupación deja de ocupar el centro de los pensamientos y la confianza empieza a tomar su lugar, no porque los problemas desaparezcan, sino porque el corazón aprende a no vivir esclavizado por ellos, y eso trae una paz que no depende de las circunstancias. Al mismo tiempo, esta oración abre el camino hacia algo más profundo, porque proteger no es el final del proceso, es solo una etapa. Aún queda un nivel más interior, más silencioso y más transformador, que tiene que ver con las heridas invisibles del corazón del Hijo, aquellas que no siempre se ven, pero que influyen en todo lo que siente, piensa y decide. Y es precisamente hacia esa dimensión más profunda donde nos lleva la tercera oración, la más íntima y decisiva de todas. Cuando la oración de protección se vuelve constante, el corazón empieza a entrar en un estado distinto. Ya no vive únicamente reaccionando a lo que ocurre, sino aprendiendo a confiar en lo que no puede ver. Sin embargo, aún queda una dimensión más profunda en el camino de intercesión por los hijos, una dimensión que muchas veces permanece oculta incluso para los propios padres: el mundo interior del hijo, ese espacio donde se forman las emociones, las decisiones y las heridas que no siempre se expresan con palabras. Es ahí donde nace la tercera oración nocturna, la más profunda de las tres, no porque sea más complicada, sino porque entra en un nivel más íntimo de la vida espiritual y emocional. Esta oración no se limita a pedir protección externa ni a declarar cuidado general. Su enfoque es más directo: pedir a Dios que entre en las zonas internas del corazón del Hijo, donde las palabras humanas ya no alcanzan. Muchos de los conflictos que los hijos viven en su vida adulta o juvenil no comienzan en el presente inmediato. Sus raíces suelen estar en experiencias pasadas, en heridas no sanadas, en momentos de rechazo, en inseguridades que se fueron formando con el tiempo o en palabras que dejaron huella sin que nadie lo notara. Estas realidades no siempre son visibles, pero influyen profundamente en la forma en que una persona se relaciona consigo misma, con los demás y con la vida. Por eso esta tercera oración no es una oración superficial ni automática, es una oración consciente, humilde y profunda, que reconoce una verdad esencial: solo Dios puede entrar completamente en lo que el ser humano no logra sanar por sí mismo. No se trata de reemplazar la responsabilidad personal del Hijo, sino de pedir que la luz de Dios alcance aquellas áreas donde la comprensión humana ya no llega. Cuando un padre o una madre ora de esta manera, no está intentando controlar la vida interior del hijo, sino confiándola a aquel que conoce cada pensamiento antes de que sea expresado. Es una oración que se basa en la confianza de que Dios entiende lo que está oculto, lo que está fragmentado, lo que está confundido, incluso cuando el hijo mismo no sabe cómo expresarlo. Esta oración tiene un carácter restaurador. No busca únicamente evitar el daño, sino sanar lo que ya ha sido afectado. Y ese matiz es importante, porque muchas veces el verdadero cambio no comienza con una corrección externa, sino con una transformación interna. Cuando el corazón cambia, las decisiones también cambian. Cuando las heridas son tocadas por la luz de Dios, la manera de ver la vida empieza a transformarse lentamente. Sin embargo, este proceso no siempre es inmediato ni visible. A veces los cambios son tan sutiles que pasan desapercibidos al principio. Un pensamiento que antes generaba atracción deja de hacerlo. Una reacción impulsiva comienza a disminuir. Una conversación interna cambia de tono. Desde afuera puede parecer que nada está ocurriendo, pero en lo profundo algo se está moviendo. Por eso esta oración requiere paciencia y perseverancia. No es una oración de resultados instantáneos,
sino de transformación progresiva. Y en este punto, el padre o la madre también es invitado a cambiar su manera de esperar, ya no desde la ansiedad de ver resultados rápidos, sino desde la confianza en un proceso que tiene su propio tiempo. Esta tercera oración también implica una forma más profunda de amor, un amor que no solo desea cambios visibles, sino sanidad real, un amor que no se conforma con apariencias, sino que desea restauración auténtica. Y ese tipo de amor, aunque a veces es silencioso, es profundamente poderoso, porque cuando un padre o una madre decide orar de esta manera, está participando en algo más grande que su propia comprensión. Está colaborando con un proceso que no depende únicamente de su esfuerzo, sino de la acción de Dios en lo más profundo del corazón humano. Y eso cambia la perspectiva de todo el camino. Esta oración también transforma al que ora. Poco a poco, el corazón se vuelve más paciente, más compasivo, menos reactivo. Ya no se mira al hijo únicamente desde el problema, sino desde el proceso. Y esa mirada diferente también tiene un impacto en la relación, incluso cuando no hay palabras nuevas, porque el amor empieza a expresarse de otra manera. Y ahora, al llegar a este punto, se vuelve claro que estas tres oraciones no funcionan de forma aislada. La entrega, la protección y la restauración forman un camino completo, un proceso espiritual que no solo busca cambiar al hijo, sino también transformar al padre o a la madre en el proceso. Y es precisamente desde esta comprensión más profunda que nos preparamos para la última parte del mensaje, donde todo lo que ha sido dicho no solo se reflexiona, sino que se convierte en una experiencia viva de oración, donde el corazón deja de escuchar solamente y comienza a hablar directamente delante de Dios. Al llegar a este punto del camino, todo lo que hemos reflexionado deja de ser únicamente información espiritual y se convierte en una invitación directa a vivirlo, porque la oración por los hijos no alcanza su verdadera profundidad cuando solo se entiende, sino cuando se practica desde el corazón en la vida real, especialmente en esos momentos silenciosos de la noche, donde todo se detiene y el alma queda expuesta tal como es. Después de recorrer estas tres oraciones, entrega, protección y restauración, surge una verdad esencial que no se puede ignorar. La fe no se sostiene solo con palabras, sino con una vida coherente después de orar. No basta con entregar a un hijo a Dios en la noche, si al día siguiente se vive atrapado en la ansiedad, en el miedo o en la necesidad de controlar cada detalle. La oración verdadera no termina cuando se dicen las palabras, comienza a manifestarse cuando se aprende a vivir desde lo que se ha confiado. Esto significa que cada vez que la preocupación regrese, no debe convertirse en un peso que domine el corazón nuevamente. Debe convertirse en una oportunidad para recordar lo que ya fue entregado. No se trata de negar las emociones, sino de reorientarlas. El miedo puede aparecer, pero no debe gobernar. La incertidumbre puede existir, pero no debe dirigir las decisiones. La fe no elimina las emociones humanas, pero las ordena dentro de una confianza mayor. Con el tiempo, el padre o la madre que persevera en esta oración comienza a experimentar un cambio profundo en su interior. Ya no reacciona desde la desesperación, sino desde una paz que no depende de las circunstancias. Y esa paz no es indiferencia, sino una confianza madura que entiende que Dios está obrando incluso cuando no hay señales visibles. También es importante comprender que la oración por un hijo no es un evento puntual, sino un camino continuo. No se trata de orar hasta ver un resultado y luego detenerse, sino de mantener una relación constante de intercesión que acompaña cada etapa de la vida, porque los hijos no dejan de necesitar guía, protección y sanidad en ningún momento de su existencia. Cambian los desafíos, pero no la necesidad de Dios en sus vidas. En este proceso, muchos descubren algo inesperado. Mientras oran por sus hijos, ellos mismos comienzan a cambiar. Su manera de pensar se vuelve más clara, su paciencia crece, su capacidad de amar se profundiza. La oración no solo actúa en la vida del hijo, sino también en el corazón de quien ora, y este cambio interior
es muchas veces el primer fruto visible de una intercesión constante. A lo largo del tiempo, la mirada hacia el Hijo también se transforma. Ya no se le ve únicamente desde sus errores o dificultades, sino desde su proceso completo. Se aprende a ver más allá de lo inmediato, a reconocer que cada persona está en un camino de crecimiento que no siempre es lineal ni rápido. Esta nueva forma de mirar genera más comprensión, menos juicio y un amor más estable. Sin embargo, uno de los aprendizajes más importantes en este camino es aceptar que no todo está bajo control humano. La fe madura no se basa en la certeza de que todo saldrá exactamente como se desea, sino en la confianza de que Dios está presente en cada parte del proceso, incluso en aquello que no se entiende, incluso en aquello que duele, incluso en aquello que tarda más de lo esperado. Y es en esa confianza donde la oración alcanza su sentido más profundo, porque orar no es imponer un resultado, es entregar una vida, es reconocer que hay una sabiduría mayor guiando lo que no podemos comprender completamente. Y esa entrega no debilita al padre o a la madre, sino que los fortalece, porque ya no cargan solos con lo que les preocupa. En este punto final, todo regresa a una verdad simple pero poderosa. Dios no ha dejado de obrar, ni en los momentos de silencio, ni en las noches de incertidumbre, ni en los días donde parece que nada cambia. Su acción es constante, aunque no siempre visible. Y la oración perseverante es el puente que mantiene vivo ese vínculo de confianza. Por eso, si algo debe permanecer en el corazón después de este mensaje, es esto: no dejes de orar por tu hijo. No porque la oración sea una obligación, sino porque es una forma de amor que trasciende el tiempo, la distancia y las circunstancias. Es una manera de seguir acompañando incluso cuando no puedes estar presente físicamente. Y cuando llegue el cansancio, cuando la espera parezca larga, cuando las respuestas no sean inmediatas, recuerda que cada oración sembrada no se pierde. Cada palabra pronunciada con fe tiene un eco que va más allá de lo visible. Nada de eso es en vano. Nada. El proceso puede ser lento, pero no es estéril. Dios trabaja en lo profundo, construyendo, sanando, guiando, incluso cuando el corazón humano no logra percibirlo. Y un día, en su tiempo perfecto, todo aquello que hoy parece incierto comenzará a tener sentido. Hasta entonces, camina en confianza, ora con constancia, ama sin miedo y descansa en la certeza de que no estás solo en esta intercesión, porque al final la oración por un hijo no es solo una petición al cielo, es una forma de vivir en fe cada día. Y esa fe, cuando es perseverante, nunca se pierde, nunca se desperdicia y nunca deja de dar fruto, aunque a veces tarde en mostrarse. Y así, lo que comenzó como una preocupación se convierte en un camino de confianza. Lo que comenzó como ansiedad se transforma en paz, y lo que comenzó como una lucha silenciosa termina siendo una historia sostenida por la fidelidad de Dios.